Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Es común encontrar entre los padres de la Iglesia y los comentadores antiguos las interpretaciones que hacen de la Sagrada Escritura, dividiéndola como en niveles para profundizar en las enseñanzas. Y ciertamente los pasajes más cortos, como el que nos encontramos hoy en la proclamación del Evangelio de la Misa, sirven para seguir este modo de leer la Escritura que hacían los antiguos. El texto es brevísimo. En aquel tiempo que vinieron a Jesús su madre y sus hermanos, que con el gentío no lograban llegar hasta él, y luego cuando le avisan que la madre y los hermanos están fuera y lo quieren ver, contesta con esta frase que suena enigmática: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. En un nivel, los padres de la Iglesia se fijan en la materialidad, en la literalidad del texto. Hemos de entender que lo buscaba María Santísima y sus parientes. Recordemos que en hebreo y en arameo la palabra hermano habría que traducirla así por parientes, ¿no? No hay distinción entre primos, hermanos y así, sino que se utiliza así la parentela. Y eso quiere decir que lo querían ver. Y de ahí una primera enseñanza. También la Virgen María quería estar con su hijo y también sus parientes querían escuchar a Jesús, querían estar con él. Hay un empeño y le tenían confianza y tratan de acercarse a él. Bueno, pues así es también la relación nuestra con Jesús, un poco buscándolo y a veces no pudiendo encontrarle. Pero luego hay otro nivel de interpretación de la lectura cuando el texto dice: ¿quiénes son estos? Mi madre y mis hermanos. Y allí podríamos encontrar que se trata de una especie de alegoría o de metáfora, donde la madre sería como la inteligencia. Así dicen un poco los padres de la Iglesia. La madre es la inteligencia y los hermanos son las demás facultades del alma, las potencias interiores como la imaginación, la memoria. Y que ciertamente no pueden ver a Jesús porque hay gentío. Y ese gentío son las pasiones, los movimientos desordenados de la interioridad que se agitan y no dejan ver a Jesús. ¿Y qué hace falta para poder estar con Él? La respuesta está inmediatamente dicha: escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Ciertamente es una alegoría muy tomada de las metáforas, de las comparaciones, y el texto no lo dice así a la letra, evidentemente. Pero a nosotros nos sirve también para hacer nuestra meditación. Nuestra inteligencia, nuestros sentidos internos, a veces no logran llegar a Jesús porque no escuchan su palabra, porque no escuchan la palabra de Dios y no la cumplen. Y luego está hacia el final esta afirmación. ¿Qué significa escuchar la palabra de Dios y cumplirla? También aquí hace falta escarbar en el texto para sacarle fruto. No hemos de imaginar que la madre de Jesús o sus parientes en general no escuchaban la palabra de Dios o no la cumplían, sino que Jesús está tratando de entender que para él sus verdaderos parientes, aquellos con quienes está más cercano, de quienes se siente más
más en sintonía son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Porque los amigos se hacen así. Las amistades profundas se hacen entre aquellos que se escuchan y se respetan con la práctica, con las acciones, cuya forma de actuar está en sintonía con lo que a los amigos les gusta y con sus convicciones. Es muy difícil ser amigo de alguien que tiene unas opiniones absolutamente contrarias a las mías y que además se comporta y en sus costumbres está absolutamente en las antípodas. Dificilísimo que sean íntimos amigos un asesino en serie y un pacifista. O por decirlo también de una manera simpática, es muy difícil que sean muy grandes amigos un caníbal y un vegetariano. Vayamos un poco más aún en el texto para tratar como de exprimirlo, que era lo que hacían los padres de la Iglesia, aunque quizá a nosotros nos pudiera parecer exagerado o poco sustentado lo que allí hacen, lo que interpretan, pero no pretendían decirnos las cosas exactamente o interpretar a la letra lo que viene allí, sino aprovechar el texto para transmitir un mensaje que está totalmente en sintonía con el conjunto del Evangelio. Y así también nosotros al leer este pasaje encontramos que le avisaron a Jesús: mira que tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Si seguimos con esta interpretación, ¿quiénes le avisan a, digamos, nuestra inteligencia y a nuestros sentidos internos? ¿Quiénes le avisan a Jesús? Pues podemos ver allí verdaderamente las buenas amistades, las buenas lecturas, decía Guigo el Cartujo. Las palabras que leemos, aquellas palabras escritas por los maestros de espiritualidad, son las que como que luego ayudan a tocar la puerta, como que le dicen a Jesús. Las oraciones vocales son como esas palabras, esos dardos que tocan la puerta de Jesús y es como si le estuvieran avisando de parte nuestra: Jesús, que queremos verte. Estamos aquí afuera y no conseguimos entrar, como tantas veces sucede en la oración, que nos distraemos y que nos es casi imposible concentrarnos y tener ese momento sosegado de encuentro con el Señor. Y el gentío, las preocupaciones, las distracciones, las inquietudes no nos dejan llegar a Jesús. Y entonces una frase de un libro espiritual o una oración vocal dicha despacio es como esa aldaba con la que se tocaban las puertas antiguamente, es como el timbre, como la campana con la que tocamos para que Jesús nos reciba. Santa Teresa de Jesús decía que jamás iba a la oración sin un libro, para que así al menos, si se distraía mucho al pescar una frase de estas de meditación o de los autores espirituales, al pescar una frase al vuelo, su inteligencia y sus sentidos internos se recogieran un poco y entraran a donde estaba Jesús. Les respondió Jesús: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Una enseñanza reiterada a lo largo de la Escritura Sagrada es que hemos de cumplir, como el mismo Jesucristo, la voluntad de Dios. Y que si bien en algunos casos particulares nos costará trabajo discernir cuál es la voluntad de Dios, hay una cosa cierta: que Dios quiere que yo haga lo que me corresponde, mis trabajos y mis obligaciones que derivan de mi estado de vida, que si soy padre de familia, que si soy estudiante, que si soy profesionista, que si soy empleado, que si soy jefe, en fin, aquellas actividades que de por sí pues son honestas. Lo que seguro Dios quiere es que yo lo haga bien.
No sé si es exactamente eso lo que Dios quiere que haga en este momento, pero si me pongo a pensar si Dios lo quiere, no lo quiere, lo quiere, no lo quiere, quizá ni haga una cosa ni haga otra, y seguro con esa indecisión y ese titubeo no le doy gloria a Dios y no le hago bien a nadie. Y así es que una primera manera de acoger la palabra de Dios es ponerme a hacer lo que me corresponde en el momento que me corresponde y hacerlo bien. Es más fácil, pues, que Dios encuentre gratas las obras que hago y me considere su madre y su hermano, porque pongo en práctica sus enseñanzas. El Evangelio de este día es muy cortito y de esta manera pareciera que los padres de la Iglesia con 3 o 4 renglones eran capaces de sacar enseñanzas larguísimas. Es cierto, también nosotros queremos exprimir la palabra de Dios para que dé fruto a nuestras almas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.